con todos los que se han sumado, algunos conocidos de hace muchos años, así que me van a escuchar decir cosas parecidas a las que siempre digo, porque en realidad seguimos luchando por los mismos principios, aunque el contexto y la situación hayan cambiado. Y en el caso del COVID, lo que tenemos es una convergencia de dos factores que aumentan sustancialmente los riesgos de corrupción hoy y que después generan, por el tipo de emergencia que estamos enfrentando, consecuencias para el futuro, y es a esas consecuencias a las que se refiere nuestro trabajo recientemente publicado, al que hacía mención Alberto. Pero esa combinación peligrosa para la corrupción tiene que ver con la emergencia como factor institucional por un lado, combinada con el sector salud. El sector salud es de los sectores de políticas públicas aquel más expuesto a corrupción en tiempos normales. Se calcula que algunos de los estudios hechos por nuestro team, de nuestro equipo de salud, determina, por ejemplo, que se calcula que al año, normalmente, sin emergencias, se pierden 500 billones de dólares en corrupción, en compras, en contrataciones y demás. Sumen eso, esa peligrosidad o el riesgo de corrupción en el sector, a la existencia de una emergencia que determina que casi todo queda justificado, que las medidas tienen que ser urgentes, que solo se ocupa de un sector, que se concentra el poder, que los controles no están. Entonces la combinación es realmente peligrosa. Y muchos de los países, y este no es un fenómeno solo de Latinoamérica, muchos de los países han reaccionado a esa emergencia con una clara concentración de poder, justificada también por una ciudadanía que exige respuestas rápidas y efectivas, y no está tan exigente en materia de, bueno, vaya al Congreso, apruebe en el Congreso lo que necesita, porque en estas situaciones de emergencia que favorecen la concentración de poder, uno de los factores es el miedo de la población a la situación que se enfrenta. Llámese en viejas épocas el terrorismo, por ejemplo, o en este caso la pandemia. Entonces, ese miedo de la ciudadanía hace que haya un margen de actuación mayor para los gobiernos, y esto puede ser peligroso si los mecanismos institucionales de defensa de la democracia no están muy vivos y las restricciones funcionan automáticamente para los que ejercen el poder. Yo recuerdo el primer discurso de Merkel en tiempos de COVID, digamos, fue ella la que mencionó la emergencia y dijo, y esto nos plantea un problema para la democracia que debemos defender. Eso estaba en el discurso desde el comienzo. No lo he visto así reflejado en algunos de nuestros presidentes en la región. O sea que esa combinación ya de por sí es problemática. Segundo problema que hemos visto en el mundo en general es que se ha perdido de vista o no se han respetado en todos los países los estándares internacionales recogidos en las convenciones internacionales o en algunas constituciones sobre cómo se deben enfrentar las emergencias cuando uno vive en democracia. Y no es un cheque en blanco. Yo he dicho en otras participaciones, la emergencia no es un cheque en blanco para que los gobiernos hagan y deshagan lo que se les ocurra. Las medidas de emergencia tienen que cumplir ciertos parámetros para ser legítimas. Número uno, tiene que seguirse respetando el Estado de Derecho, es decir, el principio de legalidad. No se pueden avanzallar todos los derechos, no se puede poner a la Constitución en cuarentena, no se pueden poner los organismos de control en cuarentena, no se puede cerrar la justicia porque estamos en cuarentena, y eso lo estamos viendo, y eso es muy peligroso, lo mismo que los congresos, cómo operan los congresos y cómo en algunos países se silencia el Congreso porque estamos en emergencia, y con eso se restringe la posibilidad de las voces críticas respecto a las medidas que se toman. Eso por un lado. Segundo, las medidas no pueden ser indefinidas. Lo vimos al
al primer ministro en Hungría hacerse aprobar por sus seguidores en el Congreso una delegación de poderes por tiempo indefinido. Bueno, eso va en contra de todos los estándares sobre las medidas de emergencia. Las medidas de emergencia deben ser de duración limitada. Obviamente en nuestra región estamos acostumbrados a que hacemos o adoptamos medidas de emergencia que después duran 30 o 40 años porque las seguimos renovando. Ojalá esta vez no pase lo mismo. Las restricciones, porque ¿cuál es el problema de estas medidas? Significan restricciones a los derechos personales, significan restricciones a los derechos económicos, sociales, es decir, todo lo que es el paraguas protector de la persona, de las empresas y demás, se ve disminuido porque estamos en emergencia y hay que atacar un problema común. Las medidas que se tomen para restringir derechos personales, para restringir las libertades en la sociedad, tienen que ser razonables, indispensables, las mínimas interferencias necesarias para enfrentar el problema. Todos estamos o hemos estado en algún momento encerrados. Bueno, eso era un claro ataque a la libertad de movimiento. ¿Era razonable? Si es un tiempo razonable, eso es admitido porque se entiende desde la ciencia que mantener a la gente sin contacto facilita enfrentar la epidemia y mantener o achatar la curva, como dicen los científicos, disminuir el contagio, el ratio de contagio. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si un gobierno pretende mantener la limitación a la libertad de movimiento por 1 año o 2 años hasta que empiece o exista la vacuna? Me parece que eso excedería la razonabilidad. Además, las medidas no pueden ser discriminatorias. No se puede decir, bueno, los de población asiática no salen a la calle, los demás sí, o cualquier otra medida de tipo discriminatorio que se pueda tomar. Todas esas restricciones deben operar aún en tiempos de emergencia y obviamente también el control, la información y la capacidad de rendir cuentas o la obligación de rendir cuentas por parte de los gobiernos. En ese panorama nosotros vemos algunos riesgos que se van consolidando. La concentración de poder en los ejecutivos es una tendencia general. Cuando empezamos a hacer el año pasado nuestro ejercicio de Visión 2030 para después elaborar la estrategia, que es lo que estamos haciendo este año en el equipo de Susana y donde estamos todos trabajando, lo que veíamos era que ya se marcaban ciertas tendencias al autoritarismo, al populismo, a la concentración de poder. Bueno, esas tendencias se han exacerbado, precisamente porque la emergencia necesita medidas urgentes y esa urgencia supone que no se pueden seguir los procedimientos habituales para la toma de decisiones. Y esto plantea un gran desafío, porque cuanto más concentrado está el poder, más difícil es controlarlo, y más desbalanceado queda en la sociedad. O sea que esta concentración de poder es un factor importante. Otro factor que estamos viendo es la tendencia a ciertos discursos populistas en varios sentidos. Hay como una visión maniquea de la situación. O sea, la situación es blanco-negro para algunos gobernantes. Algunos dicen, bueno, yo no puedo atender o llevar a la población a cuarentena y hacer todos los controles porque eso afecta a la economía. Otros dicen, yo voy a encerrar a la población y no me importa la economía porque la prioridad es la salud de la población. Bueno, yo creo que esas visiones maniqueas no son correctas para resolver situaciones de política pública de primerísimo nivel como es lo que estamos enfrentando. Esto es un rompecabezas con muchas piezas y la solución no puede ser desbalanceada, sino que tiene que tener en cuenta a todos los factores que tienen que ver con el problema. Y también vemos desde el punto de vista del discurso o la narrativa, argumentos como enfrentando, por ejemplo, cualquiera que se enfrenta a las decisiones del gobierno de turno o osa o se atreve a criticar algunas de las decisiones que se toman,
la respuesta es, bueno, pero entonces usted quiere que se mueran miles de personas. Y no es eso lo que se está diciendo. Se está diciendo, atendamos a la razonabilidad, atendamos a todos los derechos e intereses en juego, aún desde el punto mismo de la salud. Una cosa es la visión de los infectólogos, otra cosa es la visión también en términos de salud de lo que dicen los especialistas en niños, por ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros niños encerrados y transmitiéndoles el miedo de que pueden ser contagiosos para sus abuelos o sus padres? Y eso obviamente habría que haberlo tenido en cuenta. Una de las primeras ministras en los países escandinavos ha pasado a la plana de los diarios porque convocó una conferencia de prensa para niños. Los puso ahí, les explicó lo que pasaba. Obviamente no cualquiera de nuestros presidentes puede hacer eso, pero sería importante, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, atender la opinión de los infectólogos, pero también atender lo que dicen el resto de los especialistas en salud. Una de las víctimas de la emergencia que nosotros hemos detectado es la información, en distintos sentidos. En primer lugar, en muchos países el derecho de acceso a la información ha sido restringido. Lamentablemente, porque no hay nada que razonablemente explique que haya que restringir el derecho de acceso a la información. ¿Cuál es la razonabilidad de esa medida? Y sin embargo, esa medida se ha tomado con argumentos a veces funcionales. No hay gente en las oficinas públicas, por lo tanto yo no voy a contestar preguntas. En los países, por ejemplo, en materia de contrataciones públicas, los países que han desarrollado plataformas online para la contratación no pueden usar esa excusa, obviamente, porque la contratación no depende de que el funcionario esté en la oficina. En otros casos, lo que se ha hecho es aplicar medidas jurídicas justificadas en la emergencia, extender sine die los plazos de respuesta y demás. Resultado, nadie responde. En otros casos directamente se ha suspendido el derecho de acceso a la información con el argumento de no podemos distraernos a nuestros funcionarios, digamos, para contestar preguntas. Bueno, catastrófico. Porque precisamente el acceso a la información es un elemento esencial para poder ejercer el control, más aún en situaciones donde se exacerban los riesgos de corrupción. Otro aspecto relacionado con la información ha sido el volumen importante de informaciones falsas, fake news en algunos casos, o informaciones pseudocientíficas que lo único que hicieron fue confundir a la gente. La Organización Mundial de la Salud habló de la infodemia y obviamente ese ha sido uno de los factores. En algunos otros países hemos visto, empezando por China, directamente la censura sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación respecto a cualquier información que tuviera que ver con esto. En nuestra región, Brasil, el presidente de Brasil dijo hace un par de días que no iba a dar más cifras y datos sobre la infección. Por suerte, los tribunales han actuado rápido frente a algunas ONGs que han planteado amparos respecto a esta medida y se ha ordenado que el Ministerio de Salud debe dar la información. Porque la información no es solo la información sobre compras, es también la información sobre la situación sanitaria. Cómo está el sistema sanitario para responder, cuánto ha sido afectado el personal de salud. Hay países donde el personal de salud ha sido muy afectado y resulta interesante saber eso porque no se habrán tomado las medidas de prevención ni se les habrá facilitado todos los mecanismos de protección personal que deberían tener. Otro aspecto es el de la vigilancia sobre lo que los ciudadanos decimos en las redes sociales y la vigilancia en general. En sociedades más autoritarias se han usado las cámaras de reconocimiento facial para tratar de perseguir a los ciudadanos o de controlarlos. En algunas sociedades se han controlado más a los ciudadanos comunes y silvestres que a los presos cuando se les da libertad condicional. Esa vigilancia sobre lo que los ciudadanos decimos en las redes sociales, cosa que está pasando en Argentina lamentablemente, es muy peligrosa y es un avance que puede
quedarse después, digamos, o permanecer, y que significa una restricción a las libertades, no a la intimidad, porque lo que uno escribe en redes sociales sabe que se difunde, sino a la libertad de pensamiento, a la crítica, a la seguridad jurídica y la seguridad personal de las personas. Una tendencia que también se ve es lo que yo llamo la apdemia, o sea, la proliferación de aplicaciones que supuestamente son súper eficientes para detectar la enfermedad o detectar los contagios o hacer el seguimiento de contagios. Esto hay muchas en el mundo que se están usando, pero la discusión surgió cuando algunos pretendieron usar esas aplicaciones, forzando a la población entera a que obligatoriamente la pusiera en su teléfono, y esto despertó la alarma por la circulación de los datos personales sin las garantías apropiadas. En ese sentido, Apple y Google han desarrollado una API sobre la que se pueden montar estas aplicaciones, y la discusión ha sido muy interesante en el sentido de que son estas compañías habitualmente vistas como los poderosos en la sociedad de vigilancia, los que les han dicho a los países: nosotros desarrollamos esto, los teléfonos de las dos grandes sistemas operativos se van a conectar, pero la información no puede ser centralizada por el Estado. La información, si usan esto, permanece en el teléfono de cada uno de nosotros. En algunos países se ha sumado que desaparece a los 14 días, es decir, el tiempo de contagio, y Francia, por ejemplo, se negó a usar la oferta o la propuesta de Apple y Google porque quiere tener centralizada la información de toda la ciudadanía. Y lo que se está preguntando con estas APIs no es solo si usted tiene fiebre hoy, sino cuáles son enfermedades o circunstancias, o a veces la geolocalización de la persona. Y en nuestros países lamentablemente no tenemos garantías absolutas de cómo se manejan los datos personales, así que me parece que ahí tenemos un gran riesgo, y claramente el surgimiento de una nueva forma de poder con la tecnología, que no es igual al poder que hemos visto normalmente. Creo que vamos a ver más estados. Hay estados que ya, digamos, han avanzado en cuestiones económicas incluso, y hay una demanda de la sociedad por más servicios por parte del Estado, y eso va a cambiar el panorama. Si tenemos más Estado, no siempre es Estado más fuerte, y no siempre es Estado más eficiente, pero tenemos una intromisión mayor del Estado en la sociedad. Creo que la globalización tampoco va a quedar igual de lo que era, después de que todos los países salieron al unísono a comprar respiradores a un único proveedor, o máscaras a muy escasos proveedores. Muchos gobiernos han llegado a la conclusión de que en algunas cuestiones básicas tienen que volver a una producción local, y obviamente la globalización también va a sufrir en función de las restricciones de circulación y todo lo que es transporte, además de del conflicto comercial o político comercial entre China y los Estados Unidos. Así que me parece que el panorama es sumamente grave. Otra cosa que se ha notado es que algunas de estas situaciones y límites a la circulación y demás han favorecido el desarrollo de nuevas empresas del crimen organizado, o nuevas áreas de trabajo del crimen organizado, y ese es un desafío grande. Así que creo que el panorama es sumamente interesante, pero me parece que una cosa que ha pasado esta vez, y no había pasado en anteriores crisis humanitarias globales, es que las denuncias de corrupción han sido concomitantes con la emergencia. En casos como el ébola, por ejemplo, las denuncias de corrupción vinculadas con la compra de medicamentos, la distribución de medicamentos, qué se hizo con las donaciones que se recibieron y demás, aparecieron bastante después de que se hubiera solucionado, aunque no es una solución permanente, pero que se hubiera aplacado la emergencia.
En este caso nosotros hemos recibido y estamos viendo, como decía Susana o Alberto, estamos viendo denuncias de corrupción en el medio de la pandemia. No se ha esperado a investigar corrupción que después de la pandemia nos pongamos a mirar. Y eso, a mi juicio, es interesante porque plantea mayor atención por parte de la gente a los problemas de corrupción, es decir, la gente sabe que la corrupción la termina afectando. De hecho, si no hubiera habido tanta corrupción, a lo mejor los hospitales hubieran estado en mejores condiciones en algunos países, y los recursos hubieran ido ahí, no a los bolsillos de algunos personajes. Esa mayor concientización me parece importante. Segundo factor, el crecimiento que ha tenido el periodismo de investigación en estos años, y el periodismo de datos, que utiliza lo que esté disponible en materia de datos y sabe buscar y sabe hacer minería de datos y descubre entonces cosas interesantes. Y un último factor, y con esto lo dejaría para que conversemos entre todos, un último factor es la falta de confianza en las instituciones, en los liderazgos, que hacía parte del escenario cuando nos ha tocado la pandemia. Y entonces esa falta de confianza ha hecho que la gente esté más atenta o más receptiva a ver qué es lo que está pasando en materia de corrupción, y las compras públicas han sido realmente un factor central, no solo en Latinoamérica, insisto, sino aún en las democracias más desarrolladas, con hasta conflictos de intereses de ministros que dejaban de ser ministros y a la semana siguiente estaban siendo proveedores del Estado. Y otro factor, por ejemplo, en el sector que hace más al sector privado, tiene que ver con la ruptura de las cadenas de valor, la incorporación de proveedores sin el due diligence necesario, lo que hace que aparezcan proveedores que después no pueden obviamente proveer aquello para lo que han contratado. Así que me parece que el panorama es sumamente interesante, y podemos trabajar juntos para garantizar que la salida nos haga una sociedad menos proclive a la corrupción y más transparente. Y perdón por la lata, he hablado demasiado. No, muchísimas gracias, Delia. Ha estado muy, muy interesante. Tenemos muchas preguntas del público. En este momento tenemos 115 personas en línea, así que estamos seleccionando las preguntas en este momento, y recomendarles a todos los que quieran profundizar en las palabras de Delia a que ingresen a la página de Transparencia Internacional, transparency.org, donde hemos publicado hace pocas semanas un documento que habla de todos estos aspectos, las 10 grandes áreas donde los desafíos de anticorrupción se van a ver presentes. Vamos con algunas preguntas del público, si te parece, Delia. Sí, claro, por supuesto. A ver, partamos con Johan Alesh, que nos pregunta, ¿qué factores, razones identifican como esenciales para concluir que el escenario post-pandemia sea más complejo en Chile, en el caso específico, pero en general en los países en cuanto a corrupción? ¿Cuáles serían, tú los has hablado, pero cuáles podrías tú recalcar para, sobre todo nuestra región latinoamericana, podrían ser los factores claves post-pandemia en cuanto a corrupción? Yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos, y mi palabra en este momento es alerta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es estar alertas a lo que viene, porque la nueva normalidad va a traer muchos cambios, no todos negativos, pero los riesgos están ahí. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que es el derecho de acceso a la información pública, porque esta garantía es esencial. No debemos olvidarnos que el derecho de acceso a la información pública no es solo un derecho fundamental en sí mismo, sino un derecho instrumental para empoderar a la ciudadanía para el ejercicio de otros derechos, así que me parece que ahí hay que poner la atención. Compras públicas es otro sector impresionante, donde estamos viendo muchos defectos y muchos casos de corrupción. Creo que para construir por la positiva y tener lecciones aprendidas de esto, habría que tener mecanismos efectivos para poder controlar en situaciones de emergencia. Es decir, no podemos aplicar los mismos mecanismos de auditoría y control en una emergencia que en tiempos normales. Y me parece que ahí
los países tenemos que revisar nuestra legislación para habilitar mecanismos que no autoricen la discrecionalidad absoluta del funcionario, el amiguismo y lo que ya conocemos. Y lo mismo, el otro día hablando para la AmCham en Argentina, yo decía que para los oficiales de compliance en las respectivas empresas, también hay un desafío, porque ellos también se han visto forzados, y algunos me hacían la pregunta concreta, ¿qué pasa cuando el Estado pide que la empresa le dé una donación determinada? ¿O qué pasa cuando hay que salir a competir en una determinada licitación y el CEO ordena, hay que salir sí o sí, hay que dar sí o sí, y el oficial de compliance se ve desarmado en muchos casos porque no tiene ningún mecanismo para enfrentar este tipo de demandas de emergencia. Así que ahí también creo que el sector compliance tiene un área donde podemos trabajar al unísono. Con la crisis económica que se avecina o que ya está planteada claramente en algunos países, me parece que eso también va a presentar problemas o áreas para trabajo de las organizaciones anticorrupción, porque ya sabemos lo que es el Estado interviniendo en la economía, y eso puede aumentar la discrecionalidad, puede aumentar o debilitar los controles, y me parece que ahí hay un área de riesgo que tenemos que mirar. La otra que a mí me preocupa mucho es el área de vigilancia sobre la ciudadanía y la libertad de expresión, que son garantía esencial para que todo lo demás funcione. El otro día, Carlos Vasallo de Panamá publicaba una foto que había visto a raíz de las manifestaciones antirracismo que decía, primero vinieron por los periodistas, después no supimos qué pasó. Y me pareció sumamente claro, porque realmente tenemos que defender todas esas libertades porque son esenciales para el trabajo que nosotros hacemos. Uno de los socios fundamentales en la tarea, o aliados fundamentales en la tarea de lucha contra la corrupción, es el periodismo. Así que me parece que ahí tenemos que estar atentos, y también atentos a la protección, dentro de ese esquema, del espacio para la sociedad civil. También hemos visto en nuestros países y en otros países, en algunos con violencia física incluso, ataques a los miembros de la sociedad civil que hacen activismo en distinto tipo de foros, y muchas veces resultan molestos para el poder de turno. Cuanto más concentrado el poder, más poderosos son, más molestos resultamos todos los que estamos haciendo las preguntas incómodas. Perfecto, Delia, muchísimas gracias por la respuesta. Aquí hay otra pregunta de Nicolás Lagos, él trabaja en la Contraloría General de la República de Chile, y pregunta, ¿qué rol deben tener las instituciones autónomas de control en la fiscalización de accionar de los gobiernos durante la crisis? ¿El control podría paralizar el accionar de los gobiernos? No, el control no debería paralizar el accionar del gobierno. Perú, por ejemplo, está aplicando un mecanismo de control concomitante, ya en general lo estaba aplicando antes y lo está aplicando ahora. Lo que no podemos aceptar es la cuarentena de los organismos de control. Los organismos de control también deberían desarrollar, y en el futuro estoy segura que después de esta epidemia, que es única en la vida de todos los que la estamos viviendo, digamos, no hemos tenido un fenómeno así global de esta magnitud, me parece que una de las lecciones aprendidas va a ser que los organismos de control y las regulaciones sobre control externo e interno en el esquema de los países, en la legislación de los países, va a tener que regular o prever cómo garantizar que los controles pueden funcionar, a lo mejor en una manera más limitada o más reducida, pero existiendo frente a las situaciones de emergencia. No podemos dejar un cheque en blanco, como decía yo al principio,
Y me parece que, por ejemplo, el control concomitante es una facultad interesante. Obviamente la digitalización y la tecnología como herramienta puede aportar en el sentido de que si uno mantiene los portales gubernamentales de contrataciones abiertas y usa esos mismos portales, esos portales facilitan el acceso a la información y facilitan el control. El problema es que no se puede montar eso cuando uno está en medio de una emergencia y no tiene nada montado de plataforma de compras online. Pero para el futuro creo que deberíamos poner atención en eso y eso facilitaría el control ciudadano y el control formal institucional. Alberto está en silencio. Ahora sí. Hay una pregunta de Maya Seguer, que nos dice que Chile acaba de obtener la aprobación de una línea de crédito por casi 24.000 millones de dólares por parte del FMI. ¿Y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas deben exigirse cuando se dan este tipo de endeudamientos? Muchísimas gracias por la pregunta y eso nos lleva a otra de las cosas que hicimos, de las acciones que tomamos desde Transparencia Internacional al comienzo de la pandemia, ya en el mes de abril, y fue comunicarnos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con Human Rights Watch y Amnesty International, planteando la necesidad de que esa ingente cantidad de fondos que ya se estaban anunciando y que sigue creciendo día a día, por parte de los organismos de crédito internacionales o los bilaterales, fondos de ayuda, liberación de la deuda de países y demás, planteamos la necesidad de que esos fondos vayan acompañados del control eficiente de cómo se gastan y a dónde van esos fondos. En una reunión que tuvimos con las autoridades del Fondo y del Banco Mundial, Kristalina Georgieva decía, guarden las facturas, y lo habrán visto en algunos de los medios después cuando se desarrollaron las reuniones de primavera de los dos organismos, guarden las facturas es vamos a controlar. Y por el lado del banco, David Malpass decía, la preocupación central es poder garantizar y monitorear que la ayuda llegue a las personas que lo necesitan. En ese sentido, organismos como Transparencia Internacional, organizaciones como nosotros, con una red como la que contaba Alberto, de 112 capítulos en el mundo, puede aportar a controlar, a auditar con mecanismos como los pactos de integridad o algunas de las otras herramientas que tenemos, que realmente si es ayuda para construcción de un hospital, bueno, el hospital esté construido y esté debidamente equipado. Si es ayuda en subsidios a las personas, que las personas necesitadas los reciban y demás. Y nosotros planteamos muy claramente que no era que estábamos estableciendo condicionalidades para el acceso a esos recursos, porque somos conscientes que los recursos hacen falta en el momento en que hacen falta, pero sí que deben ser sujetos a control, y también en nuestra página está ese documento que presentamos en conjunto con otras ONGs internacionales. Perfecto, Delia, gracias. Gran tema el que plantea Maya. Yo creo que ahí todos somos responsables también de exigir esa rendición de cuentas después. Ahora me voy a pasar a otro tema que se ha estado dando mucho en Chile y voy a mezclar dos preguntas. Una de Jorge, que habla sobre el tema del populismo y dice que se nota que muchas autoridades aprovechan la pandemia para pedir imposibles con tal de salir en los medios. Acá existen datos como los alcaldes van de matinal en matinal, o el caso ahora de Joaquín Lavín, que es el alcalde de Las Condes, que pretende transmitir en vivo su propia cuarentena, ya que ayer se fue a una residencia sanitaria. Él pregunta cómo se da en otros países, pero antes de contestar la voy a mezclar con la pregunta de Marco Paso, que puede tener mucho que ver con esto, donde habla de que una de las características de la crisis sanitaria en Chile ha sido un divorcio entre el poder ejecutivo y los poderes locales o los municipios, lo que ha llevado a que los alcaldes se transformen en una fuente enorme de iniciativas, y tiene que ver con lo que planteaba Jorge de este populismo. Y algo pasó que se me perdió la pregunta, pero en el fondo dice cómo se puede... desapareció la pregunta que estaba leyendo.
pero lo que No, dice, perdón, planteaba... dice cómo se da en otros países y cómo la frenamos también, qué podemos hacer con también el control en el poder local, que efectivamente la Comisión Engel incluso dijo que era el lugar donde había más posibilidades de corrupción y lo hemos visto en los últimos días también. Más posibilidades de corrupción, menos visibilidad de los casos de corrupción, porque eso no sale en los grandes medios, menos llegada de los órganos de control, así que ese es un gran desafío, yo coincido, y muchas veces se planteó allá en los años 90 que la descentralización era la solución para la corrupción, y no siempre ha resultado así, así que me parece interesante la pregunta. La respuesta a esta pregunta es muy interesante desde el punto de vista del diseño institucional de los países, es decir, cómo han reaccionado los países federales vis a vis los países unitarios, y cómo en la emergencia muchas personas o dirigentes a nivel local han asumido decisiones que claramente están por encima de lo que pueden decidir aún en los sistemas federales de gobierno. Nosotros hemos visto en Argentina municipios que han puesto barreras físicas, bajando camiones de tierra en el límite de su municipio. En un país donde la Constitución establece que no hay aduanas interiores, imagínense el absurdo que eso significa. Y eso obviamente le complica la vida a la ciudadanía, porque hay que pedir permisos especiales para ir de un municipio a otro municipio, ni qué decir para viajar a lo largo del país, y hay mucha gente que ha quedado, algunos quedamos varados afuera, pero hay muchos que han quedado varados dentro de su propio país y no pueden ir de una provincia a otra, lo cual vuelve a que las medidas tienen que ser razonables, no pueden ser cualquier cosa, digamos. En algunos países federales lo que se ha visto es una coordinación entre la autoridad nacional y todos los gobernadores, digamos, o los jefes de los distintos estados parte. En otros ha habido una descoordinación total, y entonces lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, la nación o el gobierno nacional descartando la importancia de la pandemia, no tomando medidas, y entonces los gobernadores de los distintos estados reaccionando por su cuenta para tratar de paliar la situación. En algunos casos, esos gobernadores han actuado como ligas de gobernadores, es decir, se han puesto de acuerdo entre ellos en lo que han podido, y obviamente frente a un desafío como este, hacen falta respuestas colectivas, coordinadas, consensuadas, globales. Pero, como siempre, al menos en nuestra región, la política partidaria muchas veces interviene en esto y complica la posibilidad de actuar. Respecto a la pregunta sobre la utilización de la pandemia para engrandecer la propia figura y para hacer populismo, como repartiendo los subsidios que el Estado da con la foto del gobernador de turno, del intendente de turno, me parece que es absolutamente lamentable. Pero son cosas que pasan. Muchas gracias, Delia. Tenemos muchísimas preguntas, 15 en la fila. Vamos a tratar de contestar las más posibles en los minutos que nos quedan hasta las 12 del día. Pero te quiero hacer una pregunta que viene de Luz María Ferrela, que nos pregunta acerca de qué opinas de tu país, de Argentina, cómo lo has visto en el ámbito, por supuesto, que no es propio en la lucha contra la corrupción, más con este cambio de gobierno que ha habido en el último tiempo. Bueno, en materia de corrupción, como ustedes saben, nosotros veníamos de una gran corrupción. Tuvimos 4 años de un gobierno que, por lo menos en el discurso, manifestaba que estaba dispuesto a luchar contra la corrupción. Se iniciaron muchos procesos, esos procesos no avanzaron a la velocidad que deberían haber avanzado, y lo que estamos viendo ahora es la parálisis de esos procesos, más allá del COVID. La parálisis de esos procesos, la liberación de los que estaban en prisión y los intentos de anular algunos de esos procesos por causas de corrupción. Así que esa tendencia me parece preocupante. A lo mejor se ve reflejada después en el índice de percepción de corrupción
que estamos viendo. En este caso concreto del COVID-19, hemos tenido denuncias de casos de corrupción en compras públicas, conflictos de interés. Como ha habido una exposición muy grande de los casos, y la sociedad argentina está sensibilizada con el tema de la corrupción, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomaron medidas muy rápidas, echando funcionarios o pidiendo la renuncia de funcionarios y realizando investigaciones, pero eso no soluciona el problema de base que tiene Argentina en materia de corrupción, ¿no? La debilidad institucional, la debilidad de los controles, y una justicia que no es lo suficientemente rápida y lo suficientemente independiente del poder político de turno. Nosotros decimos que la justicia, sobre todo la justicia federal que se ocupa de los casos de corrupción a nivel nacional, es quizás el organismo más sensible a los cambios políticos, los anticipa incluso, los percibe antes de que se produzcan. Gracias, Delia. Otro de los temas que ha preocupado y que hemos visto desde antes incluso la pandemia, pero después se va a ver más exacerbado, es la falta de confianza. Yo diría que vivimos mundialmente una crisis de confianza. Y acá Eduardo Muñoz pregunta, ¿cuál sería una estrategia para que aumente la confianza en las instituciones? Porque se puede dar que exista la rendición de cuentas, pero dado que la gente no confía en las instituciones, tampoco confía en las cuentas que se están dando. Bueno, obviamente la sociedad civil tiene un rol que cumplir en esa generación de confianza en las instituciones, siempre que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Y una buena parte de la confianza empieza por mecanismos de transparencia que garanticen que la información es accesible, que no está tergiversada, que no está manipulada. Y la confianza se construye a lo largo del tiempo, no se puede construir por decreto de necesidad y urgencia. La confianza se construye a lo largo del tiempo y lamentablemente se destruye en un minuto. Y eso es lo que ha pasado en muchas de nuestras sociedades. Y a eso agreguemos la incorporación de mecanismos más cercanos al populismo, que busca dividir a la sociedad en buenos y malos, en blanco y negro, digamos, y eso también genera un clima de desconfianza absoluta hacia el otro sector, en lugar de la confianza que se necesita para que todos reaccionen al unísono. Y en este caso en particular de la emergencia, con la adopción de medidas que son duras para la población, la confianza en las autoridades ha hecho la diferencia en muchos países en cuanto a la eficacia de las medidas para enfrentar el COVID. Porque si uno confía en las autoridades, es una cosa; si no confía, lo primero que hace la sociedad es reaccionar precisamente en el sentido contrario al que se espera que uno reaccione, porque uno cree, si me dice que hay que hacer blanco, es porque algo raro hay, puede haber algo escondido, y entonces la sociedad no cree y reacciona de otra manera. Así que me parece que con la verdad se puede empezar a construir la confianza. Nos va a llevar tiempo, pero debemos trabajar en eso, ¿no? Está en silencio, Alberto. Ahora sí, muchas gracias, Delia, y muchas gracias a todos los que están haciendo sus preguntas, tan activa la participación. Y vamos a mezclar algunas que son parecidas. Mariano Bojman y Bernardita Fernández nos preguntan lo siguiente. Bueno, en los últimos años Chile ha sido de los países que más ha bajado nuestro índice de percepción de corrupción. Y Mariano nos pregunta, ¿cuáles crees tú que han sido los factores que han hecho que Chile haya tenido este descenso? Y por otra parte, Bernardita nos dice, bueno, ¿cómo la pandemia va a afectar estas metodologías que nosotros aplicamos? Para saber si Transparencia Internacional tiene pensado en revisar estas metodologías y perfeccionarlas con un escenario absolutamente distinto post-pandemia. Obviamente ustedes pueden haber bajado, pero en la región siguen siendo el niño mimado, digamos, y ranquean bien vis a vis los otros países de la región.
Creo que cuando bajaron fue porque se dieron a conocer escándalos que tenían que ver con el financiamiento de las campañas, con conflictos de interés que fueron muy públicos y no solo afectaron. Ups. Se quedó pegada, Delia. Bueno, ese es el satélite desde Berlín falla. O estamos siendo Pero interferidos. bueno, claro, podemos... Bueno, de hecho ayer pasó en Panamá en un foro nuestro que fue hackeado, así que ocurre, pero esperemos que este no sea el caso. Pero contestar un poco lo que Delia estaba diciendo, efectivamente, Chile se ve muy afectado en los últimos años por los casos de corrupción. Nosotros hemos visto la basura que teníamos debajo de la alfombra, el problema es que nos siguen apareciendo casos. Y evidentemente tenemos que ver si la reacción estatal y legislativa efectivamente haya servido para el poder detener este fenómeno. Hoy día tenemos, de todas formas, ahí está Delia, le diría vuelta. Yo estaba terminando de contestar tu pregunta. Nos vemos todo el día con Delia, así que Sí. contando que sí, que efectivamente nuestras metodologías también están constantemente en revisión. Tenemos un equipo muy profesional que está constantemente en research haciendo las revisiones metodológicas y efectivamente nosotros desde Transparencia Internacional con nuestra nueva estrategia y a nivel del directorio y de nuestro equipo estamos constantemente viendo cómo poder efectivamente ir ajustando nuestras políticas y más en un escenario que va a ser absolutamente cambiante. Y además, suscribo todo lo que has dicho, Alberto, y además las herramientas de medición y de investigación que utiliza Transparencia Internacional no se limitan al índice de percepción que aparece a principio de año con el mapa y demás, sino que tenemos otras que apuntan a captar otros aspectos o fenómenos como el barómetro global de corrupción, donde en lugar de enfocar a el sector de formadores de opinión o decisores y personas importantes en empresas y demás, se consulta a la gente en general. Esa es una encuesta a la gente de a pie de los países y también ofrece un panorama distinto, una visión distinta. Y hay que tener en cuenta también que hay herramientas o programas de los que desarrollamos que ponen el acento en aspectos que no están contemplados en el índice de percepción de corrupción, que es sobre el sector público de cada estado. Y entonces, por ejemplo, cuando se trabaja en circulación o corrientes ilícitas de dinero y lavado de dinero, algunos de los países que aparecen muy bien rankeados en el índice de percepción de corrupción se presentan como lugares donde se lava dinero en cantidades industriales o son parte del circuito de circulación de dinero ilícito. Eso se produce cuando yo lo llamo los países amarillos se transforman en colorados en nuestra gama de colores del índice de percepción de corrupción. Así que hay distintos elementos a considerar ahí. Muchas gracias, Delia. Ya para ir cerrando, una última pregunta que también hoy día es muy atingente a Chile. Hace unos días se lanzó un proyecto de ley para lanzar un canal de denunciante anónimo de corrupción, pero si bien es cierto, en nuestros países la denuncia no ocurre, y acá tenemos varias preguntas que tienen relación con la corrupción que existe en el Estado, en los organismos estatales cuando obligan a elegir un proveedor a dedo, y existen otros proveedores que se dan cuenta, pero son pyme, por lo tanto no se atreven a denunciar porque piensan que las consecuencias pueden ser muy grandes, o el tema del pituto, que le llamamos acá en Chile, también teníamos otras preguntas que tenían que ver con eso, donde decía, ¿cómo evitamos que finalmente la gente también llegue a los cargos por ahí, siendo que muchos lo ven, y les gustaría denunciar, pero no se atreven? ¿Qué recomendaciones haces tú respecto a eso? Primero que nada, vayan al ALAC de Chile Transparente, porque nosotros tenemos un mecanismo creado y probado en más de 70 países del mundo, que son los centros ALAC de asistencia legal anticorrupción, y ahí pueden realizar las denuncias y hay un acompañamiento a esas denuncias. Obviamente los canales para las denuncias, los reportes, los whistleblowers, o la oportunidad para los whistleblowers son muy importantes. Se reporta poco en muchos países porque no se ve el efecto de qué pasa cuando yo me animo y denuncio. Y entonces no pasa nada,
todo da igual, ¿para qué me voy a molestar? Eso desincentiva el reporte de corrupción. Susana mencionaba, o quien hacía la pregunta mencionaba un aspecto muy importante que tiene que ver con las compras públicas y cómo algunos proveedores, porque son pequeños, no se animan o no tienen fuerza suficiente y arriesgan entonces el costo de hacer la denuncia. Es terrible porque nunca más van a poder participar en nada. Para esos casos, lo necesario es aplicar mecanismos de acción colectiva. Si uno va solo a enfrentarse al Leviatán, es una cosa. Ahora, si organizamos mecanismos empresariales de acción colectiva o de múltiples actores, no solo los empresarios, sino también la sociedad civil, a través de pactos de integridad, o de generación de estándares, o de principios, o colectividades que plantean el problema, eso hace que los pequeños vayan más acompañados y entonces no sea un proveedor pequeño que no puede enfrentar el costo de hacer la denuncia, el costo en oportunidad, digamos, de hacer la denuncia, sino que actúa colectivamente con otros en situación de defender la limpieza de los procesos y la libre competencia en los procesos donde el Estado es el comprador. Me parece que la acción colectiva es una respuesta para ese caso. Muchísimas gracias, Delia. Nos han quedado 18 preguntas sin contestar. Yo invito a todos aquellos que las han hecho, que nos puedan seguir contactando a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales. Encantados también de darles respuestas a nivel local. Y como dijo Delia, utilicen los canales que nosotros desde Chile Transparente estamos disponibilizando todos los días para proteger a víctimas y testigos de corrupción. www.denunciacorrupción.cl, un canal absolutamente encriptado, seguro, y que ha mostrado, como dice Delia, resultados importantes en la protección de personas que quieren levantar la voz, pero que lamentablemente no han encontrado los canales para poder hacerlo, ya sea en el Ministerio Público o en otras instituciones. Quisiera agradecerles a todos ustedes. Hemos tenido más de 116 personas en el momento peak de la conversación, por sus preguntas, por la participación. Esperamos que este sea el primero de muchos seminarios y poder contar con ustedes también, como les dije al inicio, en la lucha contra la corrupción. Sin más, agradecerles y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos por la invitación y por la participación. A todos, que estén bien, cuídense.